este país, incluso ser representante de México, de la familia para otros países. Y todo esto es gracias a ustedes. Y quiero hablarles de la fe porque es algo que nosotros como cristianos conocemos muy bien. Conocemos que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo sabemos de memoria, está implantado en nosotros. Somos personas de fe y la hemos optado para nuestra vida diaria, como debe ser de un cristiano. Un cristiano, ¿para qué necesita la fe? Por ejemplo, para creer en los milagros. Creemos en los milagros. Creemos que podemos ser sanos. Creemos que aún a pesar de toda la oposición de allá afuera, el pleito que se está teniendo sobre este lugar donde está sentado, creemos en los milagros. Creemos que Dios respalda en lo sobrenatural. Creemos en lo que es vivir una vida en lo sobrenatural, que no somos de este mundo. Creemos principalmente en Dios y en Jesús. A Dios no lo hemos visto, y la Biblia dice que no lo hemos visto, que es por fe. Y nosotros creemos en las obras de Jesús y en el poder de Jesús, en la resurrección, por fe. Entonces un cristiano se mueve constantemente en fe. Creemos en que somos salvos por gracia. Tenemos fe en la gracia y en el amor del Señor, que no éramos merecedores. Todo esto es por fe. Nosotros nos guiamos en las Escrituras. Lo que tienes ahorita en la mano, una Biblia, es el manual de vida y es la guía y es la voluntad de Dios que nosotros seguimos. Pero esas las obedecemos por fe. Nadie te dijo que si lo obedecías, que si diezmabas, como dice la Biblia, vas a ser prosperado. Bueno, sí, se nos dice, pero lo creemos por fe. ¿Sí me explico? O sea, es por fe que nosotros obedecemos, diezmamos. Es por fe que nosotros obedecemos y no mentimos y no robamos y obedecemos lo que nos dice la Biblia, que seguimos los pasos de Dios, que oramos y que terminamos nuestras oraciones en el nombre de Cristo, porque la Biblia nos dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre se nos será hecho, y eso lo tenemos por fe. Eso es fe. Por fe nosotros reconocemos que somos hijos de Dios. La Biblia dice que somos hijos de Dios, nosotros lo tomamos por fe. Se nos dice que somos casa del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en nosotros, y eso lo creemos por fe. Antes en el Antiguo Testamento no se podía eso. También por fe creemos que somos el cuerpo de Cristo y que somos coherederos junto con Él. Esperaba más un amén más fuerte, porque es coheredero, que estamos juntamente con Él como uno solo. No es que se nos va a dividir aparte a nosotros, sino coherederos. Y eso es por fe. Prácticamente un cristiano no hace nada, no se mueve, no opta, no sale allá afuera si no es por fe. No más que ha ocurrido un problema. Tenemos todo eso por fe, pero también creemos que la fe se mueve a nuestro antojo, o que el Señor toma nuestra fe y como ve que tenemos fe, es prácticamente el seguro o la garantía de que voy a obtener cualquier capricho o deseo que yo quiera. Y malgastamos la fe en trivialidades. Por ejemplo, podemos ir allá afuera y en un momento así absurdo, en un andar de nosotros, vamos allá afuera y tenemos flojera y decimos: yo tengo fe de que voy a encontrar un estacionamiento enfrente, mero enfrente en la puerta. Y creemos que porque tenemos la convicción y tenemos certeza, como dice el versículo, va a suceder, porque yo tengo fe. Y tengo fe que el Señor me ama tanto que me va a chiplear así. Y puede suceder y nos damos palmadas en la espalda y decimos: qué gran hombre de fe. O puede no suceder y decir simplemente: pues no era la voluntad de Dios, ni modo. Y creemos que podemos manipular el poder de la fe que se nos es dado para poner
cualquier tipo de caprichos, como incluso estar en el supermercado y que esté lleno y nosotros vamos con el carrito y decimos, ay no, y como sucede mucho en Walmart, que siempre hay muchas cajas pero todas cerradas, y decimos, va a haber abierta una caja solo para mí, o me voy a encontrar una totalmente vacía, porque yo tengo certeza, ya lo vi, ahí está vacía y voy a pasar hasta adelante. Y luego sucede, y luego encontramos estacionamiento. Y también podemos decir los jóvenes, y oramos, y mañana o ahorita, o estamos frente a un examen y decimos, me va a ir bien en este examen porque tengo fe, y la verdad no estudié nada, pero el Señor es poderoso y de Él es el universo y de Él es el conocimiento, y Él inventó las matemáticas y me va a ir bien porque me las va a poner en la cabeza. Yo tengo fe de eso. Alguna vez lo vi en clase y ese recuerdo Dios me lo va a poner porque yo tengo fe. Y podemos orar bien convencidos y utilizar la fe para ciertas cosas así tan triviales como esa, que no me van a regañar tarde en el trabajo. Voy bien tarde al trabajo y yo digo, en serio, ya lo vi, el jefe no me va a regañar porque ni fue, él no está hoy, y voy tarde, pero nunca más, voy tarde. Y son ejemplos bien tontos, pero piensa tal vez en qué has utilizado la fe. Momentos así tan triviales que creemos que porque tenemos certeza y tenemos convicción, la fe y el poder y la promesa que Dios nos dio de si tuviésemos fe podríamos mover montañas, la minimizamos a cosas tan triviales como un estacionamiento enfrente. Y les digo, puede suceder. Casualmente puede suceder que si encuentres una caja abierta, que si te vaya en ese examen bien, que si el jefe no te regañe, que si hay estacionamiento. Y lo llamamos vivir en una vida sobrenatural. Y creemos que eso es ir conquistando o ir viajando en el poder de Dios. El Espíritu de Dios está conmigo y todo eso sucede porque tengo fe. Pero no es así. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos ejemplos y, como se dice, los héroes de la fe. ¿Conoce alguna historia de algún héroe de la fe que presumiera el estacionamiento enfrente para estacionar su camello? O que eso fuera lo que lo moviera. O que Moisés, cuando estaba cerca de Faraón, cuando estaba él cuando estaba ahí con él, que era parte de su familia, antes de escapar, que pudiera estacionar su camello, que pudiera estacionar su caballo, que pudiera estacionar lo que tuviera último modelo enfrente. Tenemos hombres de la fe que nos ponen el ejemplo de lo que es andar en una vida sobrenatural. Por ejemplo, tenemos caminar sobre las aguas. Vamos a la Biblia, por favor. Vamos a Mateo 14:22. Y vamos a ver lo que es fe de verdad. Amén. Mateo 14:22. Vamos a leer bastante porque es importante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Acaban de despedir a la multitud, de darles de comer, del milagro de los panes y los peces. Y luego el 23, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Un hombre al que el Señor regañó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué tuviste fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Verdad? El Señor lo regaña después de que lo tiene que jalar porque se está hundiendo Pedro. Y podemos incluso tomar como principal eso, siendo tal vez un poco negativos, pero olvidamos que en realidad Pedro caminó sobre las aguas, cosa que nadie ha hecho. Pedro tenía suficiente fe para caminar sobre las aguas. Lástima que dudó, pero el Señor lo rescató. Y yo quiero ver algo de cómo se manifiesta la fe y el poder de la fe que el Señor nos ha otorgado a través de nuestras vidas con este ejemplo, y tal vez otros poquitos si alcanzamos. Pero observemos primero, desde el principio dice, el Señor los mandó mientras Él se iba a retirar a orar, ¿verdad? Los discípulos estaban exhaustos. ¿Qué quiere decir? Para empezar, venían de alimentar a las multitudes. Luego tuvieron que viajar porque tenían que cruzar el mar. El Señor los manda y les dice, yo los alcanzo después, yo voy a orar. Y dice la Biblia que a la cuarta vigilia fue cuando el Señor camina. Quiere decir, ya iba a amanecer. Tenían toda la noche batallando con el mar. Los discípulos en el barco, con el viento contrario. Ya estaban exhaustos los discípulos. Pero algo muy importante que ellos hicieron es que obedecieron. Puede llegar el momento en tu vida en el que tú estés obedeciendo la palabra de Dios. Les decía ahorita, la Biblia es la voluntad, es el manual de vida, es lo que Dios nos ha ordenado hacer. Y puede que tú estés cumpliendo la palabra al pie de la letra y te sientas exhausto y te sientas cansado y puedas decir, pero ¿por qué si estoy cumpliendo la palabra de Dios? ¿Por qué a veces las cosas? ¿Por qué el viento está en contra? Ellos podrían decir, si el Señor los mandó, ¿por qué nos pudo mandar con todo su poder para que pasáramos, incluso que nos llevara al mar directo en menos tiempo? Y creemos que si nosotros aplicamos la fe en ese momento, las puertas todas se nos van a abrir. Y creemos que eso es una vida sobrenatural, que no tienes que batallar, que todo se nos va a abrir y que andas flojito hoy y no quieres caminar y tienes un estacionamiento justo enseguida, que tienes el viento a tu favor y te está llevando, como quisieran los discípulos, hasta el otro lado. Pero no es así, no siempre es así. El Señor busca oportunidades para manifestarse y para retarte a ti, porque somos hombres de fe, ¿no? Hombres y mujeres de fe. Entonces va a haber oportunidad para que el Señor pruebe tu fe de verdad, no en trivialidades. Y aquí ocurre eso. Les digo, hubiera sido más fácil que el Señor que los envió los llevara con el mar y los dejara así la ola en la orilla, así, como vemos en la televisión. Pero no fue así. Tenían el viento en contra toda la noche, tenían trabajando. Y el Señor se aparece y los discípulos bobos piensan que es un fantasma, porque va caminando sobre las aguas. El Señor les dice, yo soy. ¿Cómo es el nombre de Yahvé? Yo soy. No temáis, tened ánimo. Y aprovecha Pedro. Ya sabemos que era impetuoso Pedro, que él le gustaba brincar a las patadas antes de pensar. Pero no podemos dudar que era un hombre de fe. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, que camine como tú sobre las aguas. Y aquí está el secreto de cómo se aplica una fe, cómo se aplica el poder de la fe, y cómo la fe, en ejemplos como estos de los hombres de fe, no es a nuestro antojo, sino es bajo autoridad. Porque primero le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. No le dijo, Señor, eres tú, tengo fe, tengo la certeza, la convicción,
voy a caminar y voy a ir a Él, aunque está haciendo lo correcto, ¿no? Ir hacia Jesús. Jesús se hubiera agradado, que querría ir hacia Él, que quiere pasar tiempo con Él, pero no funciona así. Primero hay una palabra de autoridad que desata el poder de la fe. Y le dice, ven. Y una vez que oye que la palabra autoridad fue desatada, el poder de la fe opera y caminó sobre las aguas. La única persona que lo ha hecho. Tenemos también a Moisés, que el Señor le dice, mueve tu vara. Alguien dijo báculo. Y él obedeciendo la palabra, abre. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos fe y desobedecemos? Un ejemplo muy claro del mismo personaje: golpea la roca otra vez. Primero se le dijo, golpea la roca, y él tuvo fe, le pegó y salieron los torrentes de agua. La volvió a golpear porque tuvo fe, pero le costó ¿qué? La entrada a la tierra prometida. Funcionó igual. El Señor puede tener misericordia y puede una vez, porque tal vez si era correcto lo que tenías que hacer o no sé, pero lo hiciste fuera de autoridad y te respalda. Pero hay una consecuencia y está haciendo lo correcto. Le está dando de beber al pueblo el Señor, pero le costó la entrada. Tenemos aquí a Pablo que primero piensa, Señor, desata, necesito el poder, necesito la autoridad tuya, y sí, y aún así dudó. No sé cómo, dice la Biblia que vio el aire, que vio el viento, porque no había cesado. El Señor te prueba y te da la oportunidad, te da la palabra autoridad, y aún así tú puedes fallar, puedes dudar. Aún y cuando el Señor te dijo, sí, ven, camina sobre las aguas, y todo puede salirte perfecto un momento después de tantos vientos contrarios, pero en medio de la tribulación puedes empezar a dudar otra vez, aunque el Señor ya te dijo. ¿Por qué? Porque así sucede. Si a Pedro le pasó, ¿quién dice que a nosotros no? Pero saben que eso que obedeció fue la garantía que lo salvó. ¿Por qué? Porque el Señor lo saca. Cuando Pedro obedece, ya va con garantía, porque obedeció. No está como Moisés por sus caprichos, que sí lo respaldó el Señor, pero no lo salvó, porque murió y no entró a la tierra prometida. Pero a Pedro sí, no le permitió que se ahogara, porque obedeció, porque escuchó la palabra del Señor, de Jesús, y lo salvó. De todos modos lo regañó, ¿verdad? Porque no debió de haberse hundido, pero lo salvó porque lo amaba. Y eso puede sucederte a ti, puede sucedernos en nuestra vida. Podemos salir y decir, el mandamiento de la Biblia es que evangelicemos, que compartamos la palabra de Dios, que hagamos nuevos convertidos. Y nosotros salimos y mañana juntamos un dinero y nosotros nos salimos a una campaña o nos vamos, como ocurrió alguna vez de moda entre los jóvenes, como ocurrió una vez que se van por las ciudades a evangelizar, y me tocó que de repente tuvieran que malabarear en los cruceros. ¿Nunca les tocó algo a ustedes así? ¿No vieron algunos que decían que ellos iban a evangelizar, obedecer la palabra de Dios, tenían que hacer ciertas cosas? Y pues qué bonito, o sea, no está mal. Pero se iban, puede ser sin la autoridad de alguien, del pastor. ¿Se me explico? Y tal vez no tenían tantos frutos, pero estaban obedeciendo la palabra de Dios. Y tal vez se atoraban a medio viaje. La Biblia dice que evangelicemos, que prediquemos.
pero siempre estamos bajo autoridad. Incluso se levantan personas, y nos ha tocado aquí en Palabra Viva, y nos ha tocado en Palabra Viva Juárez y en otras palabras vivas, y sucede en todas las iglesias que se levanta uno, se cansa de que el pastor esté predicando lo que esté predicando y se para a hacer su iglesia y cree que está haciendo la palabra de Dios, y dice: ¿saben qué? Voy a rentar un local. ¿Por qué? Pues porque puedo, tengo los medios, tal vez voy a rentar un local y voy a invitar a la gente. Y voy a invitar a la gente de la iglesia, la misma que iba, a la que ya tiene pastor. En vez de ir a convertir los suyos, en vez de ir: ¿sabe qué, pastor? Quiero abrir una iglesia, ora por mí, me apoya. ¿Qué creen que va a decir mi papá? Claro, de aquí han salido así. De aquí han salido misioneros. Han salido bajo autoridad de mi papá, porque Palabra Viva no tiene nada en contra de que se abren iglesias. Ese es el propósito, mi papá lo ha dicho: conviertan y lleven a las otras iglesias, no importa. Porque no somos gente que está agarrando nomás para nosotros, pero todo tiene un orden y tiene que hacerse en autoridad. Vemos otro personaje, ya mero termino. Ana tiene un hijo, una mujer de fe increíble. Y les voy a contar yo la historia. Ana tiene un hijo. Después de mucho batallar, de años, un día Ana se para y va al templo y llora. Y llora tanto que sus labios no se mueven, nomás se escuchan como gemidos. Y ella está con el corazón doblado porque no tiene un hijo. Elí la ve, ¿y qué pasa? La confunde con una borracha. Y Elí sabemos que no era un ejemplo de vida, ¿verdad? Elí era una persona mala, una persona floja, no mala. Una persona que no se movía y que mi papá ha dicho, y lo conocemos bien, siempre estaba sentado. Entonces ve a Ana y la menosprecia. No se pone a orar con ella, no se pone a ver qué necesidad tiene, hermana. No, le dice: mujer, digiere tu vino y vete. Y entonces Ana ahí abre su corazón y le dice: no soy mujer impía, necesito un hijo. Y Elí, fastidiado tal vez de verla llorar con la cara hinchada, ya ves cómo se ponen las mujeres a veces, porque los hombres no lloran, pero las mujeres sí, se les inflan los ojos así como tortugas. Y le dice: quiero un hijo. Y Elí, fastidiado, le dice: ¿sabes qué? Que el Señor, que el Dios de Israel te cumpla tu petición. Anda, vete. Así, con menosprecio, Dios usó la palabra de autoridad de Elí. Y hasta que Elí dijo: que el Señor, que Dios de Israel te cumpla tu petición, fue cuando Ana tuvo un hijo. A Ana no le faltó. Ana no tuvo fe esa vez. Ana ya tenía fe, porque dice que desde hace mucho tiempo deseaba en su corazón tener un hijo. Pero hasta que se presentó ahí y el encargado del templo liberó la palabra de autoridad, la fe despertó en poder. Y Ana tuvo un hijo. Y Ana tuvo más hijos. Y así sucede contigo. ¿Por qué creen que es importante? Y les decimos: vengan los miércoles de arpa y copa, antes miércoles de oración, porque aquí se va a liberar la palabra. Porque el pastor va a orar por ustedes, o el que está aquí arriba va a orar por ustedes, Febe va a orar por ustedes, los hermanos diáconos van a orar por ustedes. Son los que tienen autoridad para desatar el poder de tu fe. No es que tú estés allá afuera caminando y manejando. No es que funcione cuando tú quieras. Es que necesitas esa palabra de autoridad que desata el poder de tu fe. Otro ejemplo último, y eso de Ana es para tu vida, para tu prosperidad. Tienes problemas financieros, no has tenido hijos naturales o espirituales, quieres prosperidad. Ana es un ejemplo de prosperidad. Desatan el poder de Elí, una persona que ni siquiera era tan buena. Y luego tenemos el ejemplo de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel cuando fue tomado esclavo? Y él propuso en su corazón no contaminarse con la comida que era ofrecida a los ídolos y dada a los muchachos. Y vemos ese milagro increíble de fe, donde Daniel fue encontrado 10 veces mejor que los demás, y él solo comió legumbres y agua.
Pero ¿qué tuvo que hacer Daniel? Y Daniel 1:8, si lo pasan por favor, ¿qué dice? En lo que lo buscan, para ya terminar. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahí está, pidió permiso. No simplemente ayunó, no dejó los platos llenos, tuvo que pedir permiso. Y el jefe de los eunucos le dijo: es que me van a regañar, me pueden cortar la cabeza por estar haciendo eso. Estoy poniendo mi vida en la línea creyéndote a ti. Tal vez el jefe de los eunucos también tuvo fe en Daniel, porque le permitió, estaba poniendo su vida en juego. Y al final de los días fue encontrado 10 veces mejor. Pero ¿qué hizo? Pidió permiso. Tuvo que haber una autoridad a la que estuviera sujeta. Y así funciona la fe. Esto es vivir de manera sobrenatural. Y vemos la vida de Daniel, que constantemente vivía de manera sobrenatural. Y vemos que Daniel siempre estuvo bajo una autoridad que no era cristiana. Ahorita es más fácil porque tienes un pastor que tiene una visión increíble, y tú ponerle tus cargas y pedirle que te ayude es muy fácil. Pero con Daniel no. A Daniel lo metieron al foso de los leones y él tuvo que obedecer. ¿Sí me explico? Así funciona la fe. La fe es bajo autoridad. Si tú tienes mucha fe pero no reconoces una autoridad, de nada sirve. El poder de la fe se desata bajo una palabra de autoridad, y va a llegar el momento en el que tú puedas tener autoridad. Porque vemos también a Josué. A mi mamá le encanta el personaje de Josué porque era aguerrido, era conquistador y era un hombre grande de fe. Pero vemos que Josué no se movió hasta que Dios no le dio oportunidad, hasta que Moisés murió. Vamos poniéndonos de pie. Y termina Deuteronomio 34 con la muerte de Moisés. Deuteronomio 34:9 dice: y Moisés murió, y luego fue Josué lleno del espíritu de Yahvé. Para poder continuar fue cuando se le otorgó a él la autoridad de llevar a cabo el poder de la fe y conquistar. Puede suceder, algún día te va a tocar a ti. Por ejemplo, tú tienes autoridad si tú tienes una célula, si tú eres líder de célula o si tú eres anfitrión de célula. Está puesta en ti la autoridad para desatar la fe de lo que sucede ahí. Eso no es cualquier cosa, es una responsabilidad. Si tú eres líder de célula o anfitrión de célula, no es que tú pongas tu casa y pongas los bocadillos y que todos tengan almohaditas o tengan ahí un bote de agua para que estén cómodos. No, sobre ti cae la responsabilidad de que se desate la fe. Y les voy a pedir les voy a pedir que pasen aquí, porque ya terminé. Y tú puede ser una petición de sanidad, una petición de prosperidad, una petición de cualquier milagro que hemos visto. Quieres caminar sobre las aguas en medio de la tempestad, obedecer la palabra del Señor y caminar sobre las aguas. Ven aquí, porque los diáconos te van a dar palabra para liberar el poder de tu fe. No es mi fe, no es la fe de los músicos, no es la fe del pastor ni de la pastora, es tu fe. Pero sí necesita ser liberada con palabra de autoridad. ¿Tú tienes fe de sanidad? ¿Tú tienes fe de prosperidad? ¿Tienes fe de salvación? ¿Tienes fe de conquista? Los diáconos van a pasar y van a liberar eso por ti, pero tienes que creerlo, tener certeza y ponerte bajo autoridad. Vamos a cerrar los ojos. Señor, estamos aquí delante de ti, doblando nuestra fe ante tu autoridad,
ante la autoridad de esta iglesia, ante la autoridad de este pastor, ante la autoridad de los diáconos. Señor, tengo fe para conquistar, tengo fe para prosperar, tengo fe de sanidad, y tú vas a quitar todo malestar, todo mal, toda contrariedad, porque el Señor Jesús ya pagó por ella en la cruz. Porque no tengo duda, tengo certeza y convicción. Necesito que liberes tu palabra para que mi fe se desenvuelva. Señor, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí delante de ti. Te doy gracias por esta palabra. Tu palabra rompió mis cadenas.